El tema del desempleo de los jóvenes hoy en día es un problema universal. No afecta solamente a la Argentina, sino también la Europa y los Estados Unidos. Entonces es importante de precisar porque no es el desempleo de hoy asimilable al desempleo del tiempo pasado, al tiempo de Keynes o al tiempo de Karl Marx. Este fue un desempleo que fue la consecuencia de un desequilibrio entre el capital y el trabajo. El desequilibrio porque la tasa de acumulación de capital no fuera bastante. Hoy en día no es esta la causa. La causa es asociada a aquel evento de portada epocal que es la tercera revolución industrial. La primera revolución fue a la segunda parte del siglo XVIII en Inglaterra y hoy en día vivimos en el centro de la tercera revolución industrial, lo que se llama la revolución de las tecnologías infotelemática, etc. ¿Cuál es la consecuencia? El efecto. El efecto es que con la tercera revolución industrial, nuestras sociedades han acabado de ser sociedad del conocimiento. En inglés, Knowledge Society, que significa sociedad del conocimiento, que significa que hoy en día el factor fundamental del progreso y del aumento de la renta, etc., es el conocimiento. Conocimiento de varios tipos, conocimiento en el sentido de la innovación y creatividad, conocimiento en el sentido de la innovación de la organización, etc. Hay muchísimas formas de conocimiento. ¿Y cuál es el efecto del nacimiento de la sociedad del conocimiento? Dos son los efectos. El primero es el hecho que hoy el capital humano no es bastante. Capital humano significa la inversión sobre el proceso de adquisición del conocimiento de los, en particular los jóvenes. En el pasado este problema se podría resolver con las escuelas, universidad, etc. Este factor continúa a ser necesario, pero no suficiente. Es necesario el segundo factor, que es lo que se llama en inglés connective capital, que significa el capital conectivo. Es una palabra, una expresión un poquito técnica que hoy en día todo el mundo conoce. ¿Qué es el capital conectivo? Es la capacidad de un grupo, de un equipo de personas de transmitir entre ellos el conocimiento que es necesario para obtener algunos resultados. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si yo soy muy inteligente, soy un ingeniero muy capaz, mi colega, mi amigo es también un ingeniero muy capaz, muy inteligente, pero entre nosotros no hay la capacidad de relacionarnos. Cuando vamos a trabajar en una empresa, cualquiera que sea, capital conectivo defecta y no hay éxito y la empresa no obtiene el éxito deseado. Porque aunque yo soy muy inteligente y que conozco muchas cosas, pero mi capacidad intelectiva y cognitiva no es bastante. Tengo que relacionar con la capacidad colectiva cognitiva de los otros. Pero si entre nosotros no hay una particular tipo de relación, que es una relación de reciprocidad, el capital conectivo no se crea y no se produce resultado. Este es el punto. Lo que pasa es que una de las razones por las cuales los jóvenes hoy en día no pueden trobar el trabajo es que no es que no tienen la capacidad de leer y de escribir en un sentido metafórico. Saben, porque han hecho las escuelas, son mediamente inteligentes como en el pasado. Lo que pasa es que no son capaces de relacionar y crear
cómo se hace en un equipo, el resultado útil. ¿Cuál es la causa de este hecho? La causa es doble. Primero, la cultura del individualismo. El individualismo es un cáncer, un verdadero cáncer, porque en el pasado, en la sociedad pasada, el individualismo fuera una fuerza para adelantar. Porque si cada uno trabajaba para maximizar su beneficio individual, a la fin el resultado, conocemos la mano invisible de Adam Smith, fue positivo. Pero hoy no es la misma cosa, por la razón que he mencionado antes. Entonces, si yo soy individualista y tú eres un otro individualista, el capital conectivo no se produce y no hay progreso. No hay progreso económico, no hay progreso moral, no hay progreso cultural. Esta es la primera causa del hecho, es la cultura del individualismo. Es increíble que hoy en día hay todavía intelectuales, profesores, que hablan, escriben libros a donde se exalta el individualismo. Eso es terrible, porque esta es una medida para destruir la mentalidad en particular de los jóvenes. Es un tradimento, es como tradimento, porque yo voy a hacer un joven creer que siguiendo la estrategia individualista aquel joven puede mejorar. No es verdad. Pero hay una segunda razón, una segunda causa, que es ligada a aquel fenómeno que se llama financiarización de la economía. Es un fenómeno que empezó en el mundo occidental, particularmente en los Estados Unidos, hace 30 años. Antes no existía. ¿Qué significa financiarización de la economía? Significa una mentalidad según la cual para diventar rico no hace falta trabajar. El trabajo es por los locos. Un loco tiene que trabajar. Una persona lista no tiene necesidad de trabajar, porque para hacer dinero, plata, es mejor hacer especulación financiera. Esta mentalidad en los últimos decenios ha destruido la cultura del trabajo. Hoy en día no hay una cultura del trabajo como en el pasado, que significa que ninguno considera el trabajo como una actividad positiva. Eso es a lo mejor una necesidad, y entonces si yo voy a buscar en una manera diferente la posibilidad de hacer riqueza, voy a seguir esta. Y como sabemos, la cultura occidental ligada al cristianismo fue siempre lo opuesto, porque por ejemplo, nella Carta Costituzionale d'Italia, el artículo número 1 dice: la Italia es una república democrática fundada sobre el trabajo. Artículo 1, este es el título. Y la misma cosa en otra constitución. Hoy se dice no es verdad. El trabajo no es necesario. Es simplemente una construcción. Se puede hacer riqueza, voy a decirlo la segunda vez, con la finanza, la especulación financiera. Esta es la segunda razón por la cual hoy en día tenemos dificultad para para resolver el problema del desempleo de los jóvenes. Voy a dar un solo ejemplo. En la Inglaterra, hasta el año 2008, hace 3 años, el número de personas que trabajaron en el sector financiero de la Inglaterra, bancos, bolsa, seguros, el sector financiero, fueron 6 millones de personas. Increíble. El país como la Inglaterra,
que vio el nacimiento de la civilización industrial, porque la revolución industrial empezó en Inglaterra, hoy en día es completamente deindustrializado. Porque la Inglaterra hizo el error terrible de puntar sobre la finanza. Londres es la ciudad más financiera del mundo, mucho más que Wall Street en los Estados Unidos. Y ahora aquellos 6 millones, más que la mitad, son desempleados. Y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque si tú te especializas en el trabajo de la especulación, no puedes hacer algo, no puedes hacer otras cosas. No puede ir a la agricultura, al campo, no puede ir a la factoría, como se dice, a la industria, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo. El mismo error hizo la España. El problema de la España es muy serio, mucho más serio que lo que piensa, porque en la España no hay estructura productiva. No hay estructura, porque los españoles han destruido la agricultura, han destruido la industria para el turismo y para la especulación, la actividad especulativa. Y vamos a ver que en el próximo futuro la España tiene muchísimos problemas. La misma cosa con la Irlanda. En este sentido, puedo decir, los argentinos fueron mucho más inteligentes, porque los argentinos no han deindustrializado. Tiene problemas la economía argentina, pero tiene, primero porque hay una agricultura excelente. Y la agricultura es algo de real, que no es como la financiarización de la economía. Y también porque las industrias, aunque que tienen problemas, pero existen. Entonces, las dos razones, la financiarización de la economía y la cultura del individualismo, son hoy en día las causas principales de este fenómeno. ¿Por qué este tipo de análisis es importante? En mi opinión es importante porque si sabemos las causas del mal que se llama desempleo, y en particular desempleo de los jóvenes, podemos tomar algunas medicinas para resolver el mal, para disminuir al menos el mal, etc. ¿Y cuál es la medicina? La medicina es que tenemos que decir a nuestros gobernantes que el lado real de la economía, lado real viene del latín res, que significa cosas. El lado real significa la capacidad de un sistema de producir cosas, de producir bienes de un tipo o del otro. Es más importante que el lado financiero de la economía. Este es el primo. Tenemos que decirlo a nuestros gobernantes. No hacéis el error de los ingleses, de los españoles y también de otros, que habían creído que la financiarización de la economía podría sacar un resultados útiles. Segundo, tenemos que intervenir al nivel educativo, escuelas y universidad también, escuelas, para inserir nuevamente en el currículo de ese estudio la cultura del trabajo. Y la cultura del trabajo es más importante que muchas personas lo creen, porque si vamos a... Yo tengo 4 nietos, 4, soy muy viejo, y voy a leer los libros, son a la escuela elemental, la escuela de base, los libros que los enseñantes van a sugerir a ellos. Y yo no puedo creer a mis ojos, porque son totalmente diferentes de los libros que yo tenía que leer cuando fuera la misma edad. La lógica del discurso es diferente. Y yo me recuerdo que hasta 30 años la filosofía fuera el trabajo produce riqueza, el trabajo produce identidad. Tercero, si uno es religioso y tiene
una religión, una creencia religiosa, el trabajo es fundamental para completar la creación de Dios. Este es verdadero, sea por todas las religiones del libro, que son tres: judaísmo, cristianismo, islamismo. Del libro porque están basados sobre un libro que se llama Biblia, que se llama Evangelio, se llama Corán. Y por las tres religiones, el hombre, o mejor, el ser humano, participa al completamiento de la creación a través del trabajo. Entonces, esta fuera la filosofía del pasado. Hoy en día está cambiando. Entonces, tenemos que reintroducir en los cursos académicos y de las escuelas una diversa, si queremos resolver el problema. La tercera vía es que está muy importante, es lo que está junta a la perspectiva de lo que yo llamo la economía civil. Es la idea de pluralizar el mercado del trabajo. ¿Qué significa pluralizar? Significa que en el mercado, como lo entendemos hoy en día, no se puede dejar el espacio solamente a las empresas de tipo capitalístico. Las empresas de tipo capitalístico, que significa empresas que operan con el entendimiento de la ganancia, son importantes, decisivas, pero no son bastantes. Al lado de estas empresas tenemos que crear un otro sector o esfera de empresas que no son capitalistas, que significa que tienen como misión no de maximizar la ganancia, sino de maximizar la utilidad social de una medida o de la otra. Estas son las empresas que se llaman empresas cooperativas, empresas sociales, empresas civiles, etc. O empresas de la economía de comunión, como es el movimiento de los focolares, han creado hace 20 años. Lo que es interesante es que tenemos que cambiar la mentalidad. Esta es la falta de los economistas, que no saben bastante economía, porque identifican la empresa con la empresa capitalística. La empresa capitalística es un tipo muy importante, muy necesario, pero no es el único tipo de empresa. Yo no sé bastante en Argentina, pero conozco la situación de la Italia. También yo soy presidente de la Agencia Nacional del Tercer Sector en la Italia. Conozco muy bien la situación. Hay empresas sociales en Italia que son mucho más productivas, mucho más eficientes que otras empresas capitalistas. Entonces, ¿por qué no se consideran empresas? El tercer sector no es equivocado con el sector productivo en este sentido. Las organizaciones voluntarias no son empresas, son organización de voluntariado y hacen mucho bien. Pero lo que yo voy hablando son empresas que producen valor adjunto, que emplean personas, pero lo hacen con un fin que no es el fin, voy a repetirlo, de la maximización de la ganancia o del profito, etc. Lo que pasa es que en nuestra sociedad, Argentina también, no hay este espacio. Hay algunas empresas cooperativas, pero son muy pequeñas. El sector del cooperativismo es demasiado pequeño. No hay, por ejemplo, empresas sociales. En Argentina no hay empresas sociales. De otra manera, no hay la ley por las empresas sociales. La Italia fue el primer país del mundo que creó en el año 2006, hace 5 años, la primera ley sobre las empresas sociales, lo que
se llama en inglés social enterprises. Social enterprises. Las empresas sociales no son la misma cosa que las empresas cooperativas. Esta es una confusión de pensamiento que muchas personas hacen, también economistas, bien economistas. Son diferentes, una diferente estructura. Entonces tenemos que ampliar el sector o la esfera de empresas no capitalísticas. ¿Por qué? Porque estas empresas son caracterizadas de la utilización de técnicas productivas que se llaman de alta intensidad de trabajo. Este es el punto. Porque son empresas que producen bienes relacionales. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo que gestionar un hospital o una escuela por los niños, no puedo poner en la escuela un robot, una máquina que habla con los niños. Tengo que poner personas, porque la relación educativa es una relación interpersonal. La misma cosa con servicios a las personas, con los viejos que no son suficientes a sí mismos, con los malados, con lo que en el sector cultural. Por ejemplo, la cultura, en el sentido alto del término, no se transmite con un libro, ma se transmite con una relación interpersonal. El libro sirve por otras cosas, etc. Entonces, si vamos a desarrollar este segmento o esfera de empresas no capitalistas, iremos a crear empleo por el cual, en particular, los jóvenes son muy preparados. Esta, en conclusión, las tres principales vías. La primera es de, como se dice, de antropología filosófica, modificar el enfoque individualista a nivel propiamente cultural. La segunda vía es de considerar el primer objetivo de la cultura del trabajo, operando al nivel de las estructuras educativas, familia, escuela, universidad. Tercera vía es de desarrollar el mercado, hacerlo más ancho, porque hoy en día, aunque lo que voy a decir puede parecer increíble, en nuestro mercado es demasiado pequeño, porque en este mercado hay solamente empresas capitalistas. Tenemos que ancharlo. Y esta es la verdadera estrategia. No es una estrategia útil lo que dicen, vamos a hacer empresas públicas del gobierno. No, eso es un desastre, porque hemos hecho este error en la Italia y ahora tenemos un país con la deuda pública más alta del mundo al nivel relativo, no absoluto, a nivel relativo. Es increíble y tenemos muchos problemas, porque en los últimos 40 años en Italia un grupo de políticos habían pensado, hay los desempleos, vamos a tomar esto y vamos a ponerlos en las industrias de Estado. Terrible. Este es el error más grande que hemos hecho, porque la industria de Estado no existe. El Estado no puede ser un empresario. El Estado tiene que ayudar a los empresarios, tiene que facilitar el nacimiento de una tasa de emprendedorialidad, no de hacer el mismo, porque si él va a hacer el empresario el mismo, va a destruir la mentalidad empresarial de las personas. Las personas pueden decir, el Estado piensa a todo el mundo, etc. Y lo que tenemos que hacer es de ampliar el área del mercado, en el sentido que he explicado, etc. Hay otras medidas. Esto lo que he indicado son vías más muy ancha
para obtener resultados del cual hablamos. Pero hay otras implicaciones. Pero las otras implicaciones no pueden sustituir estas tres cosas. Yo sé que tú si eres desempleado, el Estado puede darte un dinero para comer. Estas cosas son buenas, pero sí son transitorias. Pero yo no puedo tener 1 millón de personas comiendo con el subsidio del Estado por un largo plazo. Esto es increíble, no se puede aceptar. Solo personas locas pueden pensar. Por una situación de emergencia se puede hacer, como he dicho, indicado, con la ayuda pública, privada, etc. Pero en una perspectiva de largo plazo no es esta la vía. Esa es la razón por la cual tenemos que hacer como una pequeña revolución cultural. Porque lo que hemos aprendido del pasado no es aplicable hoy en día, por la razón que he mencionado al inicio, la tercera revolución industrial y la globalización. Tenemos entonces que modificar nuestras mapas cognitivas, se llaman, la que significa la mesura o el medio con el cual vamos a leer y a ver la realidad. Para concluir, tengo la confianza que en el próximo futuro este tipo de pensamiento se va a aplicar. ¿Por qué? Porque las personas, que son personas humanas, van a ver que las medidas alternativas no tienen futuro. Son medidas que pueden producir buenos resultados solo en el corto plazo. Y cuando las personas entienden que lo que es en discusión es su felicidad, felicidad en el sentido griego de Aristóteles, de lo que se llama la fioritud humana, entonces aquel momento van a cambiar políticas, cambiar cultura, cambiar particularmente, como he dicho antes, a cambiar la actitud individualista. Da solo no se puede hacer. Tenemos que juntarnos y aplicando principio, como he dicho, de reciprocidad para obtener el resultado deseado. Este es lo que yo deseo, en particular a mis amigos de la Argentina, con un país que es al cual en particular los italianos son muy legados, por la sencilla razón que casi el 50% de la población argentina son de extracción italiana. Es un país muy interesante, muy rico en todos los sentidos. Esta es la razón de mi deseo sincero. Gracias.